Bienvenidos a este análisis exhaustivo. Hoy tenemos por delante una misión verdaderamente fascinante y, bastante provocadora. Sí, desde luego. Muy provocadora. Vamos a sumergirnos de lleno en una exploración detallada de un texto académico que tiene muchísima tela que cortar. Un montón de tela. Hablamos del libro The Unassumed is the Unhealed, The Humanity of Christ in the Theology of T.F. Torrance, escrito por Kevin Kjarot. Que es una obra densa, profundamente documentada. Exacto. Y nuestra misión, en esta inmersión profunda, es desentrañar una de las perspectivas teológicas más radicales sobre la naturaleza exacta de la humanidad que asumió Jesucristo. Y de paso, vamos a ver cómo la historia del antiguo Israel no fue un simple prólogo así decorativo, sino una incubadora vital para que la encarnación pudiera ocurrir. Es que eso lo cambia todo, totalmente. Para ir directamente al grano y poner las cartas sobre la mesa, la idea central que vamos a debatir hoy desafía frontalmente siglos de tradición teológica predominante. Así es. Estamos hablando de la pureza de la naturaleza humana de Jesús. La gran pregunta de hoy es, ¿asumió Cristo una humanidad perfecta e intacta o se metió de lleno en nuestro barro más sucio y caído? Es un punto de partida inmejorable porque nos sitúa justo en el ojo del huracán de un debate teológico monumental. Ya te digo. Lo que hace el autor Kevin Kjarot es guiarnos a través de la complejísima mente de T.F. Torrance. Un teólogo escocés brillantísimo. Exacto. Y nos obliga a rascar mucho más allá de dogmas que a menudo damos por sentados. Y fíjate, no estamos hablando de un simple matiz histórico para eruditos. Claro, no es un debate de nicho. Para nada. Estamos hablando de la esencia misma de cómo entendemos la redención humana. Si decimos que la redención es una sanación real, la naturaleza exacta de la enfermedad que el Redentor asume, pues lo cambia absolutamente todo. Vale, vamos a desglosar esto poco a poco porque la controversia es mayúscula. Para quienes nos escuchan y vienen de una tradición más clásica o reformada, pensemos en las ideas de Juan Calvino o en los textos de la Confesión de Westminster. Sí, la ortodoxia clásica. Históricamente, siempre se ha sostenido que Cristo asumió una humanidad totalmente libre del pecado original. Exacto. Es decir, una naturaleza humana precaída, perfecta como la de Adán antes de meter la pata en el jardín. Una humanidad que no tenía concupiscencia. Eso es. La concupiscencia, que no es otra cosa que esa tendencia interna, ese imán hacia el mal que todos experimentamos a diario. Claro. Se daba por hecho que por nacer de una virgen y estar unido a la divinidad, Jesús tenía que tener una naturaleza inmaculada desde el minuto cero. Y ahí es exactamente donde Torrance entra a romper los esquemas. Totalmente. Influenciado enormemente por su mentor, el gigante suizo Karl Barth, Torrance se opone de forma radical a este consenso clásico. Y no se anda con rodeos. No. Él argumenta con una convicción vehemente que Cristo asumió nuestra humanidad en su estado caído. Repito, caído. Caído, ostras. El Verbo no se vistió con un traje espacial prístino para no contaminarse con nuestra realidad. Al contrario, entró de lleno en nuestro estado real de alienación, debilidad y rebelión. Pero, a ver, lo curioso es que Torrance no consideraba esto una herejía moderna, ¿verdad? Lo fascinante aquí es que él no lo veía como una provocación barata, una novedad. Él construye una especie de genealogía teológica alternativa para demostrar que esta idea es antiquísima. Se apoya en teólogos escoceses del siglo XIX. Sí, como Edward Irving y John MacLeod Campbell. Pero sobre todo viaja hasta los primeros 5 siglos de la Iglesia, rescatando las ideas de los padres. Especialmente de Gregorio Nacianceno. Exactamente. Ostras, frena un momento, porque estoy seguro de que a muchos en nuestra audiencia les acaba de saltar una alarma enorme en la cabeza. Es lógico. Si decimos que Jesús asume una humanidad caída, la conclusión lógica para muchos sería, vale, entonces Jesús pecó. Claro. Y esa es la línea roja absoluta de la ortodoxia cristiana. ¿Cómo maneja Torrance esto? Es la objeción más natural del mundo. Y Torrance es tajante al respecto. Cristo jamás pecó. Vale, eso es fundamental aclararlo, sí. La diferencia radica en cómo entendemos la salvación, o lo que llamamos soteriología. Torrance rechaza la idea de una salvación puramente externa, forense o legal. No es un juez que dicta una sentencia desde lejos. Exacto. No es una amnistía donde te perdonan una multa y ya está. Para Torrance, la salvación requiere lo que él denomina una penetración ontológica. Ontológica.
Es decir, que va al ser mismo de la persona. Eso es. Significa que el mal y la rebelión están incrustados en la mismísima sustancia, en el ser de la naturaleza humana caída. Claro. Por lo tanto, el sanador debe inyectar la cura directamente en la médula de esa naturaleza enferma. De ahí viene esa frase monumental que da título al libro. Lo no asumido es lo no sanado. The unassumed is the unhealed. Que es de Nacianceno, si no me equivoco. Sí, es de Gregorio Nacianceno. Y es una premisa de una lógica aplastante. Totalmente. El argumento es este. Si Cristo no tomó sobre sí nuestra naturaleza humana rota, con todos sus defectos y tendencias caídas, entonces esa parte específica de nuestra miseria nunca fue tocada por Dios. Y por tanto nunca fue redimida. Exactamente. Para salvar al ser humano de forma integral, Dios no podía quedarse flotando en la superficie de la perfección. Tenía que habitar y operar desde las profundidades más oscuras de nuestra condición actual. Vale, entiendo el concepto teológico de bajar al barro. Pero claro, Dios no aparece de repente en el siglo I sin avisar. No, claro que no. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque al repasar las notas veo que Chiarot le dedica muchísimo espacio al Antiguo Testamento. Es una parte vital del argumento. De hecho, usa una expresión muy potente. Dice que la historia de Israel fue el útero de la encarnación. ¿A qué se refiere exactamente con esto? Se refiere a que la historia de Israel no es un mero escenario de fondo. El Logos divino, el Verbo, llevaba siglos interactuando de forma orgánica con la realidad física, espiritual y cultural de esa nación. No fue un prólogo nada más. No, Dios no podía simplemente irrumpir en la historia humana sin que existiera previamente un lenguaje capaz de comprender quién era y qué venía a hacer. Torrance habla de la necesidad de forjar herramientas conceptuales. Herramientas conceptuales. Me gusta eso. Imagina el inmenso abismo que hay entre la mente de un Dios infinito y la mente de un ser humano caído. Es inabarcable. Para cruzar ese abismo, el Verbo pasó siglos moldeando la mente hebrea a través de rituales, códigos legales estrictos, sacrificios y el sufrimiento atroz de los profetas. Claro, es como intentar explicar física cuántica a alguien que ni siquiera conoce los números básicos. Muy buena analogía. Primero, tienes que inventar el vocabulario. Necesitaban entender qué era la santidad, el sacrificio o la gracia antes de que Jesús apareciera y encarnara todo eso. Exacto. Pero leyendo las fuentes me da la sensación de que esta forja de vocabulario no fue precisamente un proceso pacífico ni romántico, ¿no? Fue una auténtica agonía, y este punto es vital para conectar con la idea de la carne caída. La revelación divina actuaba como un fuego purificador cada vez que entraba en contacto con lo que Torrance llama la mente carnal de Israel. La mente carnal. Fíjate, Israel no fue elegido porque fuera un pueblo puro o moralmente superior al resto. No, desde luego. Fue elegido para ser el representante vicario de toda la humanidad en nuestra enemistad innata hacia Dios. Representaban a toda la raza humana en su peor versión. Creador. Madre mía. Pero si la relación fue tan conflictiva, eso me lleva a una pregunta enorme sobre los propios textos sagrados. Ya sé por dónde vas. Claro, si Dios está utilizando esta humanidad tan terca, tan rebelde, para forjar su mensaje, ¿qué pasa con la Biblia? Porque la forma en que entendemos cómo se escribieron las Escrituras cambia por completo bajo este prisma. Sin duda. Y aquí es donde Torrance introduce una dinámica fascinante, a la que llama el movimiento en espiral de la revelación. Movimiento en espiral. ¿Cómo funciona eso? No es que Dios dicte un mensaje perfecto desde el cielo y el ser humano lo copie como un robot. Dios habla y actúa. Israel, debido a esa mente carnal de la que hablábamos, responde a menudo con incomprensión, desobediencia o rebeldía. Falla constantemente. Exacto. Pero en lugar de descartar esa respuesta defectuosa, Dios toma ese fracaso humano, lo asimila y lo utiliza como material para profundizar aún más su revelación en el siguiente ciclo. Es como reciclar el error. Es una espiral donde Dios recicla constantemente nuestros propios tropiezos para construir el camino de la redención. A ver, esto seguro que levanta ampollas. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra visión de la inerrancia? Básicamente me estás diciendo que Torrance cuestiona de frente la idea de la inerrancia bíblica estricta. Esa visión casi fundamentalista de que la Biblia es un documento impoluto sin un solo fallo histórico o humano. Acción con mayúscula versus minúscula. Jesucristo es la revelación perfecta. Él es la palabra definitiva de Dios al hombre y simultáneamente la respuesta perfecta del hombre a Dios. Vale. Sin embargo, los textos del Antiguo y Nuevo Testamento son un testimonio inspirado, sí, pero subordinado a Cristo. Torrance argumenta que exigir una Biblia impecable es cometer un gravísimo error cristológico.
Un error cristológico. ¿En qué sentido? En el sentido de que exigir palabras humanas infalibles es como negar que Jesús sudó, sangró o tuvo hambre. Ah, claro. Al igual que el Verbo asume carne humana caída y frágil para salvarla, la revelación divina asume el lenguaje humano imperfecto y falible para comunicarse. Es una simetría perfecta. Dios condesciende a usar estructuras rotas. Si Dios no pudiera usar palabras humanas falibles para revelarse, ¿cómo iba a asumir carne humana caída para salvarnos? Es que todo encaja. Exigir una inerrancia literal es, según Torrens, no entender el milagro de la gracia, que consiste en que lo divino santifica y usa lo que es defectuoso. Es que todo vuelve al mismo principio. Lo no asumido es lo no sanado. Me parece fascinante. Pero vamos a volver un momento a ese útero Israel, porque veo en la documentación que Torrens identifica una estructura muy específica en cómo se organizaba ese pacto de Dios con ellos. Y parece que tiene dos pilares fundamentales que inevitablemente acaban colapsando. Así es. La vía de respuesta pactual tiene dos grandes pilares. Por un lado está la ley, representada por la figura de Moisés, que es la exigencia divina de obediencia total y rectitud. Por otro lado está el culto, todo el sistema de sacrificios y sacerdocio representado por Aarón. El culto era la vía de gracia que Dios proporcionaba para cuando la humanidad inevitablemente fracasaba ante las demandas de la ley. O sea, la ley te muestra dónde te equivocas y el culto te da una forma de arreglarlo. Exacto. Pero el drama de la historia de Israel es que como representantes de toda nuestra humanidad caída, no daban la talla en ninguno de los dos frentes, ¿verdad? Sufrían una doble incapacidad. No podían obedecer la ley divina, pero tampoco lograban encarnar de forma genuina el sistema del culto. El sistema sacerdotal fallaba también. A menudo se corrompía y se convertía en un ritualismo vacío, en lo que Torrens llama despectivamente una liturgia legalizada. Esta tensión histórica demostraba que el sistema por sí solo no bastaba. Se necesitaba a gritos un mediador. Alguien que pudiera, por un lado, obedecer la ley perfectamente desde dentro de la humanidad y, por otro, ofrecer el sacrificio perfecto. Y aquí es donde entra en juego una figura central del Antiguo Testamento que fusiona todo esto. El siervo sufriente del libro de Isaías. Una figura clave. Sí. Y veo en las notas que este siervo encarna tres conceptos hebreos muy concretos que se forjaron durante siglos. Los términos son Padá, Kiper y Goel. ¿Nos los puedes desgranar un poco? Por supuesto. Son tres términos forjados en el fuego de la historia de Israel, que convergen en este siervo, quien asume una función de sustitución total. ¿Vale? El primero, Padá, implica una liberación dramática de un cautiverio, como cuando pagas un rescate para liberar a esclavos de Egipto. Rescate. Entendido. El segundo, Kiper, es un término del templo que se refiere a la expiación sacerdotal profunda. Es el acto de cubrir o limpiar el pecado, de dejar la pizarra en blanco. Vale, esos dos los entiendo bien. Rescate y limpieza. Pero el tercer término, el Goel, me llama muchísimo la atención porque parece la clave de todo el argumento de Torrens. ¿Qué tiene de especial este concepto? El Goel lo cambia absolutamente todo. Es la figura del Redentor que actúa por parentesco. Por parentesco. Imagina que en la antigüedad un pariente tuyo caía en la ruina y se tenía que vender como esclavo. El Goel era el familiar cercano que por el simple hecho de compartir sangre y linaje tenía el deber de intervenir, pagar la deuda y rescatarlo. Es una redención basada en la ontología, en compartir la misma naturaleza. Exacto. Lo que Torrens nos dice es que si el Mesías va a ser nuestro Goel, nuestro pariente redentor, no puede mirarnos desde la barrera cómoda de una humanidad intacta y pura, ajena a nuestros problemas. Tiene que ser uno de los nuestros de verdad. Tiene que estar emparentado con nosotros en nuestra miseria real y actual. Requiere una solidaridad radical. Ostras, claro. No puede rescatarte si no es verdaderamente de los tuyos en el peor de los sentidos. Y fíjate en la paradoja tan tremenda que ocurre aquí a medida que avanza el tiempo. A ver. El pacto empieza con toda la humanidad. Luego se reduce a la familia de Abraham. Luego a la nación de Israel. Después a un pequeño grupo de fieles dentro de Israel. Se va estrechando. Y al final la tensión es tan insoportable que todo el peso del pacto recae sobre los hombros de un solo individuo, el siervo sufriente. Se vuelve microscópicamente particular, pero al hacerlo su alcance se vuelve absolutamente universal para toda la raza humana. Es una dinámica histórica bellísima.
Al concentrar todo el fracaso y el peso de la humanidad en este único representante, él logra lo que la nación entera fue incapaz de hacer. Totalmente. Y esto los lleva directamente a lo que Torrance denomina la unión de una vez por todas, que es el núcleo del milagro de la encarnación, o sea, el nacimiento virginal. Vale, entramos en la recta final del argumento. Cuando el Evangelio de Juan dice aquello de «el verbo se hizo carne», utiliza la palabra griega sarx. Y para Torrance, sarx no significa simplemente que Dios tomó un cuerpo biológico neutro, como quien se pone un abrigo nuevo. Significa entrar en territorio hostil. Literalmente, penetró en territorio hostil. Entró de lleno en la profunda alienación humana, asumiendo una mente y un cuerpo afectados por la caída de Adán. El Logos divino decidió domiciliarse en el caos mismo de nuestra naturaleza. Pero volvemos a la paradoja de la pureza, a la pregunta del millón, que te decía al principio para que quede cristalinamente claro. Dime. Esto plantea una pregunta importante. Si a su vez a carne hostil con todas esas inclinaciones torcidas, ¿cómo es que no peca? La clave reside en un concepto teológico que llamamos la unión hipostática. Suena muy técnico, pero básicamente significa que las dos naturalezas, la divina y la humana, se unen en una sola persona, sin mezclarse de forma extraña. Vale. El sujeto que encarna esta carne humana caída no es un hombre cualquiera, es el mismísimo Hijo de Dios, eternamente santo. El sujeto de la encarnación es Dios mismo. Eso es. Entonces, lo que ocurre es un acto dinámico de redención íntima. Cristo santificó esa carne caída en el mismo y exacto acto de asumirla. No dejó que la carne dictara las reglas. Al unirse a ella, inició un proceso de santificación. Un proceso brutal que continuó cada segundo de su vida en la tierra mediante una obediencia perfecta e inquebrantable. Él dobló la voluntad rebelde humana para someterla a Dios desde adentro. Es decir, experimentó las presiones, las debilidades y los impulsos de nuestra carne caída, pero en lugar de ceder a ellos como hacemos nosotros, Él doblegó y forzó esa voluntad. Desde dentro, sí. Es como si compras una casa ruinosa llena de termitas y a punto de colapsar. En lugar de demolerla desde fuera con una bola de demolición, te metes a vivir dentro y vas reparando y fortaleciendo cada viga, cada cimiento desde el interior. Aguantando el peso de la casa mientras la arreglas. Esa analogía de la casa es perfecta. Por eso, Torrance insiste tanto en que la expiación, la reconciliación del ser humano con Dios, no empezó exclusivamente en la cruz. Empezó en el útero de María. Exacto. Toda la vida de Jesús, sus años de sudor, hambre y tentaciones, fue una obra continua de condenar el pecado en la carne. Jesús estaba reconduciendo nuestra mente alienada, sanando nuestra voluntad enferma desde dentro. Entonces, para quienes nos escuchan y que a lo mejor se pierden un poco con términos como ontológico o hipostático, ¿cuál es la relevancia práctica? ¿Por qué nos tiene que importar todo este debate de si la carne era perfecta o caída? Porque transforma la idea de la salvación. Radicalmente. Pasamos de ver la redención como un trámite legal o forense realizado por encima de nuestras cabezas, donde un juez te perdona una deuda en un papel lejano, a entenderla como una sanación orgánica, una sanación visceral. Significa que Cristo se sumergió en el fondo del abismo de nuestra condición para repararla desde la raíz. Nos demuestra que el amor divino no es una idea filosófica abstracta. Para nada. Es una realidad profundamente metida en el barro de la historia humana, con todas sus miserias y defectos. ¡Qué viaje más intenso hemos hecho hoy! Para recapitular brevemente y asentar ideas, hemos visto cómo Dios utilizó el fuego del sufrimiento de Israel para forjar pacientemente el lenguaje de la redención. Las herramientas conceptuales. Exacto. Hemos explorado esa idea impactante de que la palabra divina se vistió de imperfección, tanto en los textos bíblicos como en la carne humana, todo para sanar a la humanidad desde su interior. Todo bajo esa premisa de lo no asumido es lo no sanado, sin duda. Y para despedirnos queremos dejar a nuestra audiencia con una última reflexión. Un pensamiento provocador final para que exploren por su cuenta. A ver. Si esta perspectiva de Torrance es cierta, y lo divino tuvo que participar plenamente y físicamente en la versión más rota de la humanidad para poder sanarla, ¿cómo cambia esto la forma en que vemos nuestras propias debilidades y traumas? Es una gran pregunta. Todos tenemos nuestra propia condición caída diaria. Quizás nuestras fracturas personales no son un obstáculo impenetrable que nos aleja de lo trascendente,
Quizás bajo esta luz, esos defectos de los que nos avergonzamos sean precisamente el único lugar por donde la verdadera sanación puede comenzar a operar. Piénsenlo. Ha sido un placer compartir esta inmersión profunda con todos ustedes y nos escuchamos en el próximo análisis exhaustivo. Biblioteca.